Primera de Juan. ¿A qué se refiere con lo que era desde el principio? Está refiriéndose al verbo. Voy a ampliarles la idea del por qué se ocupa verbo. Verbo es el término ocupado en gramática para referirse a la acción. Entonces, cuando dice el verbo de Dios, es la acción de Dios, la manifestación de Dios expresada en acción. ¿Quién es esa acción? Nuestro Señor Jesús. En nuestro español sería que en la Trinidad el Hijo de Dios es la acción de Dios. Y de ahí que se llame el verbo de Dios. Y recordarán que Juan también en su evangelio dice en el principio era el verbo. Eso dice en el principio era la acción de Dios y la acción de Dios estaba con Dios y la acción era Dios. Esa es la idea de la palabra verbo. Sigamos. Siguiente, número 2. ¿Por qué llamarle verbo de vida? Es la acción de vida. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llamarle el verbo de vida y llamarle la acción de vida. 3. ¿Cuál es el mensaje que habían oído de él? El mensaje del verbo que todos habían oído es que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje principal. 4. Seguimos. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, ¿por qué confesarlos si Jesús lo sabe? Lo he dicho antes y lo repito. La pregunta es si nosotros sabemos que estamos pecando, ¿no? Que nuestro Señor lo sabe, ciertamente. Pero la pregunta sería si nosotros nos damos cuenta. Es que nuestra necedad a veces nos hace creernos buenos cuando en realidad estamos ofendiendo a nuestro Señor. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas, esta confesión abona al arrepentimiento y al proceso de restauración. Es un mal ejemplo quizá burdo pero útil. Con frecuencia acostumbro confesar algunas cosas de las que me avergüenzo o que quiero cambiar mientras predico. ¿Por qué confesarme de forma pública? Porque la confesión me compromete a corregir. Es doble o triplemente vergonzoso haber aceptado mi error y no hacer nada para corregirlo. Entonces, si lo confieso de forma pública, bueno, ese es mi compromiso, estoy luchando, voy a luchar. De igual forma, cuando nos confesamos delante del Señor es, bueno, sí lo acepto, sí voy a luchar y con tu ayuda, Señor, voy a salir adelante. Es la idea principal. Seguimos. 5. Propiciación por nuestros pecados. Propiciación es en lugar de la cubierta. Es decir, nuestro Señor acepta un pago en lugar de. Nuestro Señor Jesucristo es ese pago. ¿Cuál era la paga de nuestro pecado? Nuestra muerte, pero se acepta la muerte de Jesús como acto propiciatorio. De eso está hablando. 6. ¿En qué sabemos que le conocemos? Bueno, sabemos que le hemos conocido porque guardamos sus mandamientos.
se oye un poco suntuoso decir guardamos sus mandamientos. Juan creo que tenía la libertad y la posición espiritual para decirlo así y sonar con humildad. Probablemente nosotros no, de ahí que mejor voy a decir que estamos luchando por guardar sus mandamientos. Esa es la mejor prueba de que en realidad le hemos conocido. Platicábamos el otro día con un buen amigo, hermano para mí, y él estaba contando que en su vida sin Cristo su vocabulario era terrible. De 12 palabras, dijo él, 13 eran sucias. Y como todos lo conocemos, hoy por hoy, como un hombre muy educado, los que estábamos escuchándolo, empezando por mí, de veras, le dije, ¿en serio? Porque no se me cruza en mi imaginación un vocabulario sucio en los labios de mi amigo. Y él dijo, olvídese. Bueno, ese es el asunto. En Cristo somos nuevas criaturas y nuestra naturaleza es transformada. Siga. 7. ¿Cómo debe andar el que dice permanecer en él? Debe caminar como él anduvo. Y una vez más, para no sonar jactanciosos, diré, debemos luchar para caminar por la senda que nuestro Señor Jesús caminó. Por eso se nos llama cristianos, porque somos seguidores del Señor Jesucristo, pequeños Cristos. Hay una pregunta. Sí. El hermano Alonso dice, Hola, Alonso. Dios bendiga, pastor. Quería preguntar sobre el versículo 12 al 14 del capítulo 2. Repite 2 veces hijitos, jóvenes y padres. Y lo que dice de cada uno tiene relación en lo que dice de cada quien, que por qué mencionarlo de esta manera, dice. Bueno, revisémoslo. Hijitos, ¿qué sigue de hijitos? Joven, pero te lo voy a buscar en lo... Aquí está. Déjeme intentar. El verso 8, ¿verdad? Del 12 al 14. Del 12 al 14. De segunda de Juan. Pero no estamos en segunda de Juan. Sí, mandaste primera y segunda de Juan. No, envié primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Por eso, en el capítulo 2 de primera de Juan. Ok. En el verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido... En este caso, hijitos, Alonso, es simple y sencillamente una expresión de un padre espiritual. Juan ya es un anciano y lo dice de esa forma. Luego sí hace una diferenciación. Dice padres porque les está dando la responsabilidad de la experiencia. Y de ahí que diga, desde el principio, ustedes ya no son unos niños, sino que son como yo, ya un hombre viejo que tiene el conocimiento. Y cuando dice, os escribo a vosotros jóvenes, les está diciendo, bueno, ustedes que tienen la fuerza física para vencer al maligno. Esa es la idea básica. Seguimos. 8. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Bueno, es que si estamos luchando por caminar por el sendero que Jesús caminó, vamos a amar el camino del Señor, no el de la mundanalidad. Que ese mundo de vez en cuando nos seduzca, nos atraiga y nos deslice, no significa que lo amemos. Significa que somos débiles y de vez en cuando nos podemos caer. Pero nuestro amor, nuestro enfoque y nuestra lucha debe ser el camino que el Señor Jesús anduvo. 9. ¿Quiénes y por qué salen de nosotros? Bueno, aquellos que niegan su fe, los apóstatas, los que van por el camino del anticristo. Dice que saldrán de la comunidad cristiana. ¿Que por qué?
porque es más fácil dividir y hacer daño desde adentro que desde afuera. Y está Juan advirtiendo que algunos de los que están dentro en realidad no conocen al Señor. Bien. Siga. ¿Qué sucede con los que niegan al Hijo? Ellos son los del anticristo, todo el que niega a Jesús como Hijo de Dios. Y finalmente, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Descalifica a los instructores de la Biblia, a los maestros, a los predicadores o a los pastores. No, solo está diciendo de que nosotros no tenemos autoridad espiritual. Oiga, lo voy a repetir, contra la molestia de un montón de líderes que se creen con la autoridad del Señor. El único con autoridad es el Espíritu Santo. Nosotros somos solo herramientas e instrumentos que el Espíritu Santo usa para enseñar. Cuando dice que ya no tenemos necesidad de la autoridad apostólica, de la autoridad profética, de la autoridad patriarcal, porque ahora toda la autoridad es del Espíritu Santo y nosotros somos simples instrumentos. Dije que para molestia de muchos, porque obviamente una cantidad de líderes religiosos querrán pasar como personas con autoridad, pero no la tenemos. Somos simples consiervos, que a algunos Dios nos dio el privilegio de instruir, a otros de trabajar en un hospital, en una oficina, pero consiervos todos. Que nuestro trabajo sea para el Señor. Bien, gracias por habernos acompañado una y última noche más en este formato. Arrancamos el miércoles con algo más emocionante todavía. Por favor, no vayan a dejar de acompañarnos el miércoles y jueves y viernes. Lo que el Señor nos esté enseñando y gracias por, estoy emocionado, no por el cierre, sino por uno más. Pasen buenas noches y lo que el Espíritu enseña a las iglesias. Adiós a todos.